Resumiendo el contexto histórico en pocas palabras, la Eneida es escrita por Virgilio en la antigua Roma durante el gobierno de Augusto en el siglo I a.C. Teniendo en cuenta esto, la Eneida no cumple con las condiciones contextuales que las epopeyas en general tienen, y a tal punto es considerada a veces una epopeya artificial. En relación con las condiciones contextuales, las epopeyas en general son creadas por uno o varios autores cuyos nombres son desconocidos para nosotros, es decir, son anónimas. Son elaboradas en una etapa de un pueblo en la cual este pueblo busca construir su identidad al asociar el carácter del héroe con su propio carácter. Y además son transmitidas oralmente de generación en generación hasta que finalmente son registradas en la escritura. El poema del Mío Cid es un ejemplo de todo esto. ¿Pero qué pasa con la Eneida? Bueno, la Eneida es una excepción a esta regla. ¿Por qué? Porque tiene un autor conocido, que es Virgilio. Es elaborada en una etapa no de un pueblo que busca construir su identidad, sino de una nación que ya tiene una historia consolidada y que más bien busca restaurar una identidad que ha perdido. Y por último, la Eneida carece de tradición oral, ya que es registrada desde el principio de su existencia en la escritura. Pero, ¿por qué se diferencia la Eneida, en este sentido, de otras epopeyas? Bueno, porque la Eneida nace por fines políticos. Augusto le encarga a Virgilio la composición de esta epopeya, y Augusto básicamente tiene dos fines políticos, uno a corto plazo y uno a largo plazo. A corto plazo, Augusto busca contribuir por medio de la poesía a una reconstrucción cultural de una sociedad romana más o menos caótica e inestable en algunos aspectos, como por ejemplo el político, el moral, el económico, etc. La Eneida, en este sentido, entra en el proyecto político de Augusto de restaurar un estado de cosas de un pasado próspero de Roma. Pero a decir verdad, la Eneida es un medio poco sólido para superar problemas culturales. Otros medios son más bien utilizados por Augusto para solucionar este problema, por ejemplo, las reformas legales que castigan el adulterio y el celibato sirven para solucionar el problema del egoísmo y del desenfreno. Augusto se enfoca más bien en un fin político a largo plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo busca convencer de que su gobierno le devolvió a Roma el glorioso pasado que tanto anhelaba restaurar. Esto se evidencia por lo menos en tres ocasiones en la Eneida. Por ejemplo, cuando en el Hades, en los campos elíseos específicamente, el alma de Anquises, que es el padre de Eneas, le hace ver a Eneas las almas de hombres romanos que van a nacer, y entre esos hombres se encuentran algunos muy prestigiosos, como por ejemplo Julio César y Augusto. También se evidencia cuando se representa en el escudo que los cíclopes forjan Eneas, un hecho histórico en el cual Augusto es protagonista, que es el de la victoria en la batalla naval de Actium o de Accio sobre Marco Antonio. Y por último también se evidencia cuando se alude a la profecía de que Eneas va a llegar al Lacio y va a fundar
una ciudad con un grupo de troyanos que con el tiempo van a dar nacimiento a un nuevo linaje que se va a convertir en un linaje muy poderoso, que es el linaje de los romanos. ¿Y qué es el gobierno de Augusto con respecto a esto? El gobierno de Augusto es el cumplimiento de esta profecía.